Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión tenemos con nosotros a Conchita y a Teri. Bienvenidas. Gracias. Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, démosle inicio a este programa. Las dejo con la anfitriona, Dorita. Gracias por permitirnos entrar una vez más a sus hogares. En esta ocasión sabemos que Dios va a hablarnos de una forma muy especial a través de Conchita y Teri. Escuchémoslas. Comenzamos con Conchita. Conchita, ¿cómo usted llegó a los pies de Cristo? Cuando entré a la universidad, en mi universidad empezaron a hablar de alguien a quien yo no conocía y que sé que anhelaba conocer. Nos invitaban a hablar a todos los alumnos a escuchar acerca de la palabra del Señor. A mí me interesaba, empecé a escuchar, hubo compañeros que me llevaban a las casas de oraciones y luego una persona muy importante, una maestra, me invitaba. Y es así como me fui involucrando en las cosas de Dios. Recuerdo un día que estaba junto con mi mamá y ella era cristiana, junto con mi hermana, solo faltaba yo, nos fuimos a un retiro, ellas me invitaron, yo ya estaba también en la universidad. Y de repente me dice mi madre, ¿sabes lo que más siento? Que cuando yo me muera, yo me voy al cielo, pero si tú no aceptas a Cristo como tu Salvador, tú te vas a ir al infierno. Y empezó a llorar mi mamá y eso marcó mi vida y le dije, mamá, no llore, le prometo que yo voy a aceptar a Cristo. El Señor escuchó esas palabras y es así como yo lo conocí, cuando acepté en público y lo reconocí como mi único y suficiente Salvador. Recuerdo que ese día fue maravilloso, experimenté un gozo, una alegría que nunca había experimentado. Es un día cual nunca voy a olvidar, porque el Señor me buscó y me encontró. Bueno, nosotros estamos viendo a una profesional exitosa, una mujer preciosa, pero Gracias. sé que su vida no ha sido fácil. Y quisiera que las personas que nos escuchan pudieran escuchar de sus labios cómo ha sido su vida. Bueno, crecí en un hogar donde no estaba integrado. Mi madre nunca estuvo junto con mi padre, pero desde ese momento yo ahora reconozco que el Señor tenía cuidado de mí en cada momento de mi vida. Y por lo tanto, por no tener juntos a mi mamá y a papá, anhelaba tener un matrimonio en donde yo podría darle a mis hijos el padre que yo nunca había tenido. Y es así como conozco un compañero, me enamoré de él. Nos casamos, me casé con la decisión de estar juntos hasta la muerte y tener ese papá para mis hijos, pero no fue así. La situación se hizo difícil. Nos separamos con mi esposo cuando casi por cumplir 6 años, quedando con una niña de 5 años, un niño de 3 y un bebé de 1 mes de embarazo. Eso no fue fácil. En ese momento entendí que Dios quería tratar con mi vida. Entendí que el Señor no le gustaba como yo estaba. Él quería un acercamiento más hacia Él. En ese momento difícil de mi vida, solamente me quedaban 2 caminos que tomar. Uno, me iba a las fiestas o me iba a querer consolar con cosas que no eran agradables para Dios, y otra era buscar el camino de Dios en el cual yo solamente iba a encontrar su fortaleza. En ese momento nadie podía entenderme, nadie podía sentir el dolor que yo sentía, nadie podía llenar ese vacío de soledad, ese vacío de desprecio, de rechazo, el cual yo viví.
Entonces en ese momento reflexioné y dije, no, yo busco al Señor, me quedo con el camino de Dios. Y es así como yo empecé a entrarme cada vez más al Señor, porque tenía un compromiso muy grande. Tenía 3 hijos a cual educar, y es solamente con la ayuda de Dios que yo podía ser diferente. Podía tener la sabiduría para poder guiar a mis hijos. Podía tener el amor que me hacía falta, el consuelo, la fortaleza para poder ser una mujer valiente y tomar mi posición de madre y padre y poder entregar esos hijos también al Señor en sus caminos. ¿Cómo Conchita nos puede declarar que Dios ha sido suficiente para ella? Dios ha sido tan suficiente en mi vida porque yo hice de Él que yo fuera su esposa y Él mi esposo. Aprendí a depender 100% de Él. Aprendí a enseñarles a mis hijos que dependieran de Él 100%. Aprendí una vida que se iba dando día con día con pasos de fe. Aprendí que si mis hijos necesitaban algo, yo le decía, vaya, doble sus rodillas y pídale a su papá. El Señor ha sido tan suficiente que en los pequeños detalles, en las pequeñas cosas que yo he deseado, Él las ha dado y me ha sorprendido. Cada día que ha pasado durante todo este año, tengo 17 años de estar sola, pero sola ante el mundo, pero estoy con la mejor compañía, el mejor esposo y el mejor padre para mis hijos. Usted perdonó a su esposo. Ese es un proceso. Amaba tanto a ese hombre que lo convertí en un ídolo. Y por eso puedo entender que Dios lo tuvo que quitar, porque el único que tenemos que adorar, al único que podemos tener como en primer lugar en nuestro corazón, en nuestra vida, es al Señor Jesús. Él quita todo lo que le quita su espacio, lo que le quita su primer lugar. Entonces es así como yo empecé a estar con Él día con día, a depender día con día. Y es gracias a Dios. Le pedía siempre que me diera la sabiduría para poder educar a mis hijos, a poderlos guiar, a poderlos corregir cuando tenía que corregirlos, a poderlos consolar cuando tenía que consolarlos, aumentarle la autoestima, porque no es fácil para un niño estar sin su papá, aunque no lo tenían físicamente a él. Él ha sido un hombre muy responsable, que los ha amado y he estado muy pendiente de ellos, y creo que eso ha sido un milagro de Dios también. Le tocó a su corazón y le puso amor para los niños. Tener a un bebé en el estómago y estar con ese sufrimiento, mi oración era de decirle, Señor, que esto que yo siento, este dolor que yo siento, no lo pueda transmitir a mi hija. La realidad no sabía si era hembra o varón, pero yo oraba de todo el embarazo que no pudiera transmitir ese dolor a mi hija. Y es así, mi hija nace, es una niña dulce, mis hijos son seguros de sí mismos, son niños que Dios los ha sacado adelante. Ellos tienen el temor a Dios, que es sobre todo lo más importante. Hijos que le han dado gloria Sí, al Señor y honra a sus padres. Amén. Hijos becados. Gloria a con Dios. becas Sí. muy buenas, ¿verdad? Gloria a Dios. Aprendí a ser una mujer de ayuno y de oración. Para Dios no hay nada imposible. Cuando usted me decía acerca del perdón, el perdón no es fácil. El perdón es un proceso, pero es un proceso en el cual cada uno tenemos que tomar la decisión de poder hacerlo, porque solo no podemos hacerlo. Necesitamos la ayuda divina de Dios, para que Él, por medio del Espíritu Santo, sane nuestras heridas, nuestro corazón. Pero se logra. Yo he perdonado al que fue mi esposo. Pero no solamente eso, la vida, como usted decía al principio, no ha sido fácil. Hace 4 meses perdí al ser al quien yo más he amado, porque ha sido la única persona que me ha amado sin ninguna diferencia, me ha dado todo su corazón,
y es mi madre. Hace 4 meses entré de nuevo en un proceso difícil, porque no es fácil que su mamá se muera de repente, porque ella era una mujer sana, muy fuerte, y que de repente le dio un infarto. Llega en un momento determinado un consuelo, pero mi mamá murió de una forma diferente. A mi mamá le quitaron la vida y eso no lo podía entender. Una vez estando ahí en el momento que me di cuenta, le dije al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te llevaste de esa forma a tu sierva? ¿Por qué ella? Fue la única vez que le dije y el Señor me puso las palabras en mi corazón y me dijo, y mis mártires, pude entender que el Señor la quería en su presencia. Mi madre está en un mejor lugar, está gozando con de la presencia del ser más divino, al quien ella estaba muy enamorada. Y es así como la recuerdo y la quiero imitar. Quiero ser una mujer completamente enamorada de Cristo. Pero el proceso del perdón no era fácil. Eso fue tan doloroso que me alejó de la comunión con el Señor. Y llegó un momento en desánimo en mi vida y tomé y dije, no puede pasar esto no puede seguir. Yo tengo que cambiar. La palabra me manda que yo debo perdonar. Y si yo perdono, Dios me perdona. Y si yo estoy atada a las raíces de amargura, al resentimiento, es un veneno que solamente no va a enfermar mi mente, mi corazón, sino que también mi espíritu, mi cuerpo. Y tomé la decisión de perdonar. Y es así como Dios ha hecho el milagro. Qué bendición. Una mujer valiente. Gracias. Y Dios ha sido suficiente para ella, Dorita. Gracias a Dios. Jenny, ahora vamos a escuchar a Terry, ¿te parece? Terry, tú también entiendo que al ir a la universidad experimentaste un choque cultural. Cuéntanos, ¿cómo fue eso? Bueno, cuando estuve en la universidad tuve la oportunidad de viajar en varios viajes a otros países para ayudar y colaborar. Y en un viaje que hicimos al país de Japón, pensábamos que íbamos a estar en grupo, un grupo de compañeros enseñando clases de inglés a las personas japonesas. Y cuando llegamos nos dimos cuenta que íbamos a estar separados, cada quien en un pueblo diferente, muy lejos cada uno de nosotros, por todo el tiempo de las 6 semanas. Y fue algo frustrante. En las primeras 3 semanas que estuvimos ahí, sentí que no había apertura con mis estudiantes, que no pude hacer una conexión de amistad, que fue el propósito por lo cual había ido, ¿verdad? Y en ese tiempo, casi a la mitad de la visita, me enfermé, tuve que ir a la emergencia. Y bueno, después estuve varios días en cama y había llevado conmigo algunos libros para leer. Y fue a través de esos libros, el mensaje de esos libros, que me di cuenta que el Señor estaba diciendo que no había orado suficientemente, que había una batalla que estaba sucediendo, una batalla espiritual, y que tenía que confiar más en Él y orar más para que Él abriera las puertas. Así que, pues estando en cama, pues se dio la oportunidad de orar muchísimo y empecé a orar, y cuando salí a caminar en el pueblo, empecé a orar caminando en el pueblo, orando por las personas, aunque no los conocía. Y se vio la mano del Señor abriendo las puertas para poder ya compartir de Dios, compartir de Jesús. Ya empezaron a invitarme a sus casas. Y Dios obró de una manera milagrosamente en ese momento. ¿En algún momento Terry ha tenido que perdonar? Bueno, en estas experiencias de intercambio cultural, estando pues en un país ya trabajando, ¿verdad?, a tiempo completo en otra cultura que no es la cual en la que nací, sí, han habido muchas experiencias que uno se pregunta, bueno,
¿y por qué sucede esto? ¿Por qué me han tratado de tal manera? Situaciones donde nos han robado, nos han quizás menospreciado, y uno se pone a pensar, pero si yo estoy aquí para servir, estoy aquí para ayudar, ¿y por qué suceden estas cosas? Y a veces de otras culturas tienen la percepción que uno, bueno, quizás le sobra recursos, entonces no le va a hacer falta, pero en realidad cuando le roban a uno no es el daño material que duele, sino es el sentimiento de que querían dañar a uno, ¿verdad? Entonces, han habido muchas experiencias donde, así como ha compartido Conchita, que hemos tenido que orar mucho y depender del Señor y reconocer de que si yo no perdono, el daño es más para mí que la persona que hizo el daño, porque la persona que me hizo el daño podría estar en otro lugar feliz, haciendo otras cosas, ni siquiera pensando en mí, y yo estoy molesta, estoy triste, hasta podría causarme algún daño físicamente por la falta del perdón. Sí. Entonces, una vez escuché una ilustración de una predicadora que dijo que la falta de perdón es como tomar una pastilla de veneno, pero esperando que el otro que me causó el daño muera. Entonces, porque el daño es para mí, no es hacia la persona que me causó el daño. Entonces, es muy difícil, así como dijo Conchita, es un proceso, y muchas veces uno ha tenido que pensar en Filipenses, donde habla de Jesús, que siendo hijo de Dios, dio su vida, y tanto que sufrió Jesús, siendo un rey, el hijo de Dios, y sufrió golpes y le escupieron en él, y él sanó, él dio comida, él hizo tantas cosas buenas, no mereció como lo trataron, mas sin embargo él ofreció su vida y perdonó. Entonces uno dice, ay Señor, ayúdame para que yo también pudiera tener esa actitud, porque yo no soy nada en comparación al Hijo de Dios. Entonces, ¿quién soy yo para no perdonar así como él hizo? Pero es un proceso, y como dice Conchita, cada día orando, Señor, ayúdame para que pueda yo perdonar y ser más como ti. Bien, ¿y en qué otras circunstancias Dios ha sido suficiente para Terry? Bueno, han habido muchas ocasiones en cuando uno ha necesitado la dirección del Señor. Muchas veces una misma quiere elaborar sus planes y sus proyectos y corre para hacerlas, y luego tiene que pausar y decir, Señor, pero esto es tuyo, esto es de ti, deseas que así invierte mi tiempo, mis recursos. Entonces, Dios ha sido tan fiel para abrir las puertas donde Él quiere que uno pase, donde Él quiere que uno sirva, donde Él quiere que una persona pueda ayudar a otros. Entonces, muchas veces pensamos, Señor, no sé qué es lo que tú quieres, deme dirección. Y Él siempre, siempre ha sido fiel para corresponder con esa respuesta. Puede ser a través de leyendo la Biblia, puede ser a través de esa voz muy interior, sutil del Espíritu Santo, que le indica a uno, a veces a través del consejo de algún amigo en Cristo, el pastor, de circunstancias, pero Dios es tan fiel para dirigir y proveer esa guianza. Así es, muchas gracias. Allí en tu hogar, identifica si hay alguien a quien tú no has podido perdonar. Como dice Terry, la falta de perdón es como tomar una pastilla de veneno. Bueno, y a veces la falta de perdón literalmente conduce a personas a que lleguen al suicidio por haber sido tan lastimadas, tan humilladas o menospreciadas. Pero yo te digo en esta hora, hay un alto
Dios te dice, alto, no te abandones en ese sentimiento, no te deprimas por alguien que te haya llevado al punto máximo de la humillación. Porque hay alguien que sí experimentó lo máximo en cuanto a humillación. Es Cristo. Le escupieron, lo desnudaron, lo ultrajaron en diferentes formas. Pero Él perdonó. Él supo perdonar. Y yo te digo, sé que no es fácil perdonar a quien hiere, pero es posible. Con la ayuda de Dios. Pídele a Dios que Él te capacite, Él te dé la fuerza para querer perdonar, aunque tú no quieras. Recuerda, no le haces daño a quien te humilló y te hirió, sino que te haces daño a ti mismo o a ti misma. Pero en esta hora, sé libre de la falta de perdón. Renuncia a esa falta de perdón. Dile, Señor Jesucristo, yo renuncio a esta amargura, a este dolor. Sana mis heridas, sana esta humillación. Levántame en libertad. Yo perdono. En tu nombre, Jesucristo, yo perdono y recibo hoy un nuevo aliento y nuevo valor para mi vida. En tu nombre. Amén. Jenny. Hemos escuchado el testimonio de dos mujeres que en Dios, en Jesús, estuvieron suficientes. Valientes mujeres. Y ahora te preguntamos a ti, ¿será Jesús suficiente para ti? Terminamos con Colosenses 2:10, que dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente.